Vamos a empezar primero hablando un poco de lo que era la menstruación en el Antiguo Egipto, que la llamaban las purificaciones. Le llamaban las purificaciones porque ellos no sabían a qué se debía, entonces pensaban que era que las mujeres se estaban liberando de efectos y de sustancias nocivas que tenían dentro de su organismo. Se consideraba que era una fase impura, tenían que estar aisladas, como ocurre también en muchas tribus africanas en la actualidad y ha ocurrido en muchas civilizaciones a lo largo de la historia, pero además durante esa época, por suerte para ellas, estaban liberadas de ir a trabajar. Incluso en el caso de los maridos, cuando la mujer tenía la menstruación, pues también, si ellos querían, estaban liberados de ir a trabajar. Existía también la anticoncepción. La anticoncepción eran, sobre todo, espermicidas naturales. La utilizaban mucho porque había una mortalidad altísima, no solo ya de los niños, sino de las mujeres en el momento del parto. Pero, por otro lado, también cuando ellos querían tener hijos, pues hacían ritos y fórmulas mágicas para aumentar la fecundidad. Una vez que se producía el embarazo, tenían que estar las mujeres protegidas con unos aceites especiales por medio de unos ritos, de unos amuletos, porque la muerte fetal era grandísima y esto también conllevaba, en muchos casos, pues infecciones muy grandes que causaban la muerte de la madre. La prueba de que la mujer estaba embarazada, como no tenían, como tenemos ahora los predictors, pues lo hacían por observación. Si veían que la mujer vomitaba más de la cuenta, le observaban las pupilas, le observaba la piel, le tomaban el pulso y si veían variaciones significativas, pues significaba que la mujer estaba embarazada. Incluso en las clases altas utilizaban cremas y aceites que se echaban para la estría y para no estropearse y los guardaban en unos botecitos que eran en forma de Tueris. Tueris es la diosa hipopótamo que era protectora de los embarazos. Cuando llegaba el momento del parto, las mujeres más humildes dentro de su propia casa tenían un lugar en el que estaban representados la diosa Tueris, que era la diosa hipopótama, y el dios Bes, que era un enanito, que creo que lo he puesto, ahí los vemos, ¿veis? La diosa Tueris, una hipopótama, y el dios Bes. Y ellos eran los protectores del embarazo y del parto y incluso del bebé. Las clases altas sí tenían una zona en la casa, aparte del resto de la familia, que se llamaba el pabellón del nacimiento. Ahí se ve un poquito exagerado, se ve confinada, como eso representa la habitación del pabellón. No era tan pequeño, claro. Y solían parir, o bien tumbadas, o bien agachadas, subidas sobre dos ladrillos, desnudas, pero eso sí, con grandes pelucas, unas trenzas muy bonitas, tocados, collares, oro, vamos, glamurosas ante todo. Solían aparecer muchos problemas, sobre todo problemas de dilatación, como ocurre en todos los partos, y ahí sí intervenía ya el médico. El parto siempre lo llevaban a cabo en las clases altas entre dos matronas. En las clases bajas, pues ni se sabe, porque no hay ni representaciones. Vemos aquí abajo una figurita como forma de mano, que eso es el bastón apotropaico, y el bastón apotropaico está hecho de colmillos de hipopótamo, que era representando a la diosa Tueris, y en él llevaba dibujado, aparte de oraciones y rituales mágicos, llevaba dibujados también representaciones del enano Bes, que también era un protector. Entonces, en el momento del parto, si la mujer estaba tumbada, se le colocaba sobre la barriga, y cuando el niño nacía, se colocaba encima del niño, con una función protectora. Una vez que el niño había nacido, era lavado y se le daba a la madre. Y a partir de ese momento, la madre elegía el nombre bien basándose pues, en la procedencia del niño o del padre, en el trabajo del padre o en una frase que ella hubiera dicho durante el parto. No quiero pensar las barbaridades que podían decir los nombres que podían salir. Incluso nombres derivados de los dioses. Por ejemplo, el nombre de Amenhotep es el amado de Amón. Después de que se la entregaran a la madre, eran confinados en el pabellón del confinamiento. Allí estaban la madre y el hijo encerrados durante 15 días con el fin de protegerlo pues, de todos los daños que se suponía que las criaturas malignas le podían hacer. Y es que la mortalidad era tan alta que tenían que estar aislados. Una vez que pasaban esos 15 días, estoy hablando de las clases altas, porque las clases más humildes pues estarían en la casa con el resto de la familia y los animales, porque el hogar era
como pasaba en España en los años 40 o 50, que en la casa tenían el patio y ahí tenían los mulos y pasaban por el medio de la casa, los niños jugaban con los animales. Entonces era una forma de quitarlos de todo eso. Una vez que pasaban estos 15 días, pues se producía, como ahora hacemos el bautismo, hacían una fiesta y a partir de ahí pues ya se unían a la vida diaria. No le daban importancia a si lo que tenían era un niño o era una niña, diferente de lo que ocurría en otras civilizaciones de la época o incluso actualmente en algunos países donde las niñas pues están un poco dadas de lado o incluso abandonadas. Y cuando nacían niños con malformaciones o incluso con retrasos mentales, ellos en vez de pensar que eso era un castigo, lo que pensaban que eso era una manifestación para que las personas puedan ver la grandeza y la gracia de los dioses. Es curioso, pero yo, por ejemplo, que soy profesora de educación especial y me dedico a eso, de algunos de mis niños, tengo uno en concreto que estoy pensando en ella, que su madre me dice, es un ángel, es un regalo que me ha hecho Dios. O sea, que imaginaros, esto para los antiguos egipcios lo veían así también. Eran muy aceptados por la sociedad, estaban integrados en todo, eran aceptados y eran ayudados por toda la comunidad. El tiempo de lactancia en el antiguo Egipto duraba 3 años, por varias cosas. Primero, por salud. La lactancia materna, todos sabéis ya por biología, que tiene muchísimos anticuerpos para muchas enfermedades, entonces protege al recién nacido. Los egipcios pues actuaban mucho por observación, veía a los niños que lactaban más años, pues cogían menos enfermedades. Pues entonces la lactancia duraba 3 años. Había 2 formas de lactancia. Una la hacían las madres, que era en el caso de las familias más humildes, incluso en algunas de las familias más pudientes, puesto que la lactancia era una cosa que estaba bien vista, le daba un prestigio dentro de la sociedad. Y otra forma de lactancia era con las nodrizas. Las nodrizas las cogían sobre todo familias ricas, pues que la madre pues tenía otros actos sociales o que no podía estar pendiente del niño. Y las nodrizas las solían elegir casadas, mujeres casadas, para evitar que el marido pues pudiera caer en la tentación con ella. Y se la consideraba una más de la familia, estaba dentro de la vida familiar para todos, incluso en representaciones en tumbas está representada con la familia al mismo nivel que la esposa o que los hijos. El bebé, cuando no estaba con la nodriza, o sobre todo en las clases pobres, que eran las que trabajaban y lo llevaban encima, lo llevaban tal y como lo llevan ahora las africanas o incluso algunas hippies que se han visto por aquí, que llevan la banda esta y llevan el bebé así pegado al pecho. Bueno, pues así lo llevaban durante muchísimo tiempo, liados en una tela. Y sobre todo para protegerlo de que no se le acercaran pues animales o que no lo fueran a atacar o esos monstruos imaginarios que eran los que se los llevaban porque ellos no conocían todavía muchas enfermedades. Hay una mortalidad altísima, se han descubierto muchísimos restos en ciudades de los trabajadores como en Cajún, Ondeir, el Medina, de bebés momificados, pero muchísimos, una mortalidad muchísima. Y hasta el momento de la circuncisión el niño estaba con la madre. En el momento de la circuncisión entraba en la vida adulta y ya era cuando podía aspirar a casarse o tener un trabajo, a formar su familia. Y el hijo mayor era el que se encargaba de cuidar a los padres y, por tanto, era el heredero de toda la fortuna, de toda la herencia. No repartían en partes iguales. Podían repartir, pero normalmente se lo llevaba el hijo mayor, fuera niño o niña. En eso no había diferencia.